Hola, el Ministerio Divina Misericordia presenta el curso de defensa de la fe, la Iglesia de Cristo. Hoy con el tema El bautismo de los niños. Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre. Vamos a dar inicio a el tema de hoy, que corresponde pues a las tema número 6, objeciones protestantes, las respuestas que le debemos dar en este curso pues de defensa de la fe católica llamado la Iglesia de Cristo. Hoy vamos con la objeción número 2, el bautismo de los niños. Dentro del tema número 6 vamos a la primera parte, respuestas a objeciones originadas de las iglesias históricas. Como son varias objeciones, vamos a comenzar por la primera, que trata sobre aquellas objeciones que van en contra de la doctrina de la Iglesia Católica. Las citas bíblicas utilizadas en este trabajo están tomadas de la Biblia Reina Valera, revisión 1960. Para los que no la conocen, esta Biblia es la más utilizada dentro de los hermanos separados. El contenido de este tema, el primer punto es un introito, una introducción. El segundo, la objeción protestante, que es lo que alega a nuestros hermanos separados. La tercera parte veremos la respuesta que debe dar el católico, y la última parte un resumen, conclusión de todo lo que vamos a ver en el día de hoy. Todas las objeciones tienen este mismo contenido: un introito, la objeción protestante, la respuesta del católico y las conclusiones. De manera pues que vamos a comenzar con la sesión 1, que es el introito o la introducción. Lo primero que tenemos que ver es la etimología, o sea, lo que significa la palabra bautismo. La palabra bautismo viene del latín baptismus, y esta a su vez viene del griego, que significa baptismos, lo cual significa sumergir en el agua. Sumergir. Eso es lo que significa la palabra bautismo. El bautismo fue introducido en la Iglesia Católica por el mismo Jesucristo, cuando en Mateo 28:19 dijo: y haced discípulos en todas las naciones y bautizadlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera pues que la Iglesia Católica está clara a partir de este mandato de Jesús. Mandó a bautizar a nombre de las tres divinas personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No mandó a nombre del Papá, no mandó solo a nombre del Espíritu Santo, ni mandó a nombre de él solo, sino en nombre de los tres. Esta práctica quedó atestiguada ya en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, cuando el apóstol Pedro proclama a la muchedumbre y dice: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para redimir vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu. En consecuencia, al bautizarse, convertirse y bautizarse, vamos a recibir pues la remisión de los pecados y recibiremos el don del Espíritu. Por lo tanto, por el bautismo se perdonan los pecados y se recibe el don del Espíritu Santo. Y en eso tenemos que estar claros. El bautismo pasó a ser el ceremonial que da entrada oficial a la Iglesia Católica. En el Catecismo, en el numeral 1213, se dice que somos liberados del pecado original y regenerados como hijos de Dios. Entonces podemos ir armando ya los cabos. Por el bautismo somos liberados del pecado original y somos
se nos perdonan los pecados y a la vez nos da entrada a la iglesia de Cristo y somos regenerados como hijos de Dios. O sea, en otras palabras, al borrarse el pecado original, quedamos regenerados nuevamente como hijos de Dios, ya que somos formados a imagen y semejanza de Él. En los orígenes de la historia era más frecuente el bautismo de adultos y así ocurrió hasta el siglo II. El siglo II, el que corresponde entre los años 100 a 199 de nuestra era. Eso quiere decir que 100 años después vamos a decir, de la muerte de Cristo, ya estaba claro en la iglesia con el bautismo que debía realizarse precisamente para eso, para entrar a la iglesia, para que nos perdonaran los pecados y éramos regenerados como hijos de Dios. Pero normalmente lo hacían los adultos. Y así ocurrió hasta el siglo II. Vamos a seguir viendo. Recuerden que el tema que estamos viendo es el bautismo de los niños, porque el hermano protestante alega de que el bautismo de los niños no es bíblico. Y como no es bíblico, pues no debe ser o no se debe hacer. Y vamos a ver por qué. Irineo, que es un padre de la iglesia que murió en el 180, y Orígenes, que es otro padre de la iglesia que murió en el año 254 después de Cristo, manifiestan que bautizar a los niños es una tradición apostólica. Cuando nos dicen que es una tradición apostólica, nos está diciendo que desde la era de los apóstoles ya se bautizaban a los niños. Continuemos. Como lo dice el catecismo en el numeral 1252, esto mismo debe ser probablemente porque el Nuevo Testamento expresa que casas enteras recibían el bautismo, o sea, familias enteras. Y para eso lo remite el catecismo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 15 y 33, y el capítulo 18, versículo 8. A su vez, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 16, también hace referencia a lo mismo. Por lo tanto, cuando Irineo y Orígenes, que son padres de la iglesia, que vivieron más cerca de la era apostólica que nosotros, que estamos a 2000 años de ese tiempo, pues ya ellos manifestaban que era una tradición apostólica bautizar a los niños. Continuemos. En Cartago se realizaron 4 concilios, aproximadamente entre el 250 al 256 después de Cristo. Este concilio que se realizó en Cartago, que es una ciudad del norte de África, fue realizado porque había muchos cismáticos, o sea, mucha gente que causaba división en la iglesia. Y además, el concilio se hizo para arreglar el asunto de las penitencias. Las penitencias tienen que ver con el sacramento de la reconciliación, que se hablará en otro tema más adelante. Por lo tanto, aquí les muestro un mapa de Europa, del mar Mediterráneo, donde se señala dónde quedaba Cartago, para los que no saben, que es en el norte de África. Está más o menos cerca de España, pero más retirado de lo que es Egipto y el Medio Oriente, o sea, Jerusalén y toda esa región de Palestina y de Siria. Entonces, pero estaba cerca de Roma, casi diagonal. Entonces, allí tienen dónde quedaba Cartago. Allí en Cartago, en esos concilios, se legisló entonces también contra los africanos, porque los africanos creían en la rebautización. O sea, si tú eras creyente y te ibas de la iglesia porque ya no pasabas a creer más o te ibas con una secta, etcétera, pero después te arrepentías y regresabas, pues los africanos pensaban que tenías que volverte a bautizar, como decir, para volver a entrar a la iglesia porque tú te habías ido. Y el concilio de Cartago de esa época anuló o fue contra ellos, proclamó que no había que volverse a bautizar. O sea que la rebautización no era lícita. Con un solo bautismo es suficiente para que la persona ya quede, pues, reciba el Espíritu Santo, reciba el perdón del pecado original y entre a la iglesia, reciba la gracia de Dios. Asimismo, en ese concilio de Cartago también se condenó, fíjense bien, a los que diferían el bautismo de niños.
Entonces, fíjense, ya tan cercano como en el 250 después de Cristo, ya la iglesia en los concilios estaba condenando a los que diferían el bautismo de los niños. El catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1252, por eso que afirma que el bautismo de los niños viene desde tiempos inmemoriales. Por supuesto, si viene de la era apostólica y ya en el siglo III, en el Concilio de Cartago, se estaba legislando en contra de los que estaban contra esa doctrina, pues la iglesia, estamos hablando de hace 1800, 1750 años atrás, por eso es tiempo inmemorial. Entonces la iglesia de hoy afirma que el bautismo de los niños es parte de la tradición de la iglesia. Recuerden la tradición, que ya todavía en esa época la Biblia ni soñaba aparecer, tan cercano como en el siglo III. Todavía no existía la Biblia. Por eso estamos hablando de parte de la tradición de la iglesia, porque todo esto se fue transmitiendo por tradición. Hacia el año 200 después de Cristo, léase comienzo del siglo III, ya se utilizaba en el ceremonial del bautismo las siguientes acciones que nos van a ser familiares con lo que hoy en día la iglesia celebra. Por ejemplo, ya se utilizaba la sal hace 1800 años, la cual se utiliza hoy día. La fórmula de la señal de la cruz también la utilizaban hace 1800 años, hoy día se utiliza. El dedicarse a Cristo, porque estás creyendo en Cristo y por lo tanto te estás bautizando para entrar a su iglesia. La renuncia a Satanás también, porque recuerden que cuando se hace el autobautismo, renuncia a Satanás, etc. Sí, renuncio. Entonces ya también se utilizaba en el 200 después de Cristo. El exorcismo que se hace para expulsar cualquier demonio en el rito bautismal y la profesión de fe. Como pueden ver, estos elementos todavía se siguen utilizando, pero ya tan cercano como en el año 200 después de Cristo, cercano a la era apostólica, ya se utilizaban estos ritos. Muy bien. El proceso del bautizo o el bautismo en aquella época duraba 8 días. Se hacía, como decir, una octavita. La octavita después del bautismo. Y en ese tiempo el catecúmeno vestía de blanco. Hoy en día, cuando tú vas a llevar a un niño a bautizar, ¿verdad? Los visten de blanco, ¿verdad? En la iglesia, para llevarlo a la iglesia y verterle las aguas, pues los visten de blanco. Pues en aquella época ya se vestían de blanco, pero se vestían de blanco 8 días seguidos después del bautismo. 8 días después de bautizarse, seguían vestidos de blanco. Muy bien. Me pregunto si los santeros se habrán copiado eso. Porque los santeros, ustedes saben que cuando van a entrar a no sé qué nivel, se visten de blanco durante un año. Creo que es así. No me recuerdo bien. Pero los santeros se visten de blanco. Bueno, quizás ellos se copiaron de esto que del rito bautismal en la Iglesia Católica. Asimismo, Tertuliano, que es otro padre de la Iglesia, escribió un libro. Tertuliano fue muy prolífico, un escritor muy prolífico, escribió muchas cosas. Tertuliano después, como decimos en Venezuela, saltó la gallera. Si saltar la gallera significa que se fue de la iglesia, se metió en una secta de esa, en otra creencia, en otra doctrina, en el montanismo, y se fue de la iglesia. Sin embargo, él escribió muchas cosas a favor de la iglesia. Tertuliano, en su libro de bautismo, en el numeral 18, dice que ya habían padrinos en el rito, padrinos. Fíjese que Tertuliano murió en el 220 y ya para esa época, en el ceremonial, como le acabo de mostrar, en el año 200 ya habían padrinos. Probablemente los padrinos eran los cristianos que llevaban al candidato a bautizarse. ¿Por qué? Porque tenían que ser presentados por otros cristianos los que iban a someterse al bautizo. Y de allí, me imagino, se formó la figura del padrino, porque eran los patrocinadores de ese candidato que quería bautizarse. Muy bien. Fue entonces que a mediados del siglo III, más o menos para la época de los concilios de Cartago, se impuso el nombre bautismal a todo el ceremonial, porque antes no se llamaba de esa forma. Pero el nombre bautismal se impuso a partir del siglo III. ¿Estamos claros hasta allí? Sí.
Generalmente era el obispo quien bautizaba. Y a veces el obispo, cuando no podía, porque estaba muy ocupado o tenía una actividad o estaba en otro sitio, lo delegaba en los presbíteros, sacerdotes o en los diáconos. Y en no pocas ocasiones, en los legos. ¿Quiénes son los legos? Los laicos, como lo conocemos hoy, los que no son ordenados. Los legos, cualquiera podía bautizar. Y así lo hacía la iglesia cuando el obispo no podía. ¿Y por qué? Porque en un principio el bautismo se realizaba 2 veces por año, en Pascua de Resurrección y en Pentecostés. No se realizaba más, solamente en esas 2 fechas. Y por eso había la preparación de la persona para bautizarse en esa época. Todavía hoy día a la gente, especialmente la grande, en Pascua de Resurrección, yo he visto que se bautiza. En Pentecostés no, pero sí lo he visto en Pascua de Resurrección, que es cuando bendicen las aguas. Y como bendicen las aguas, aprovechan para bautizar a los nuevos catecúmenos. Estamos entonces claro que eran 2 veces por año, lo realizaba el obispo, y cuando no podía era cuando entraban los demás de los grados sacerdotales o los legos. El bautismo lo celebraban ¿a dónde? En el mar, en un estanque o en un río. Por supuesto, cuando la iglesia fue, vamos a decir, legalizada por Constantino en el siglo IV, comenzaron entonces a edificarse estructuras para la celebración del culto. O sea, las iglesias pues comenzaron a construirse porque ya el culto era legal. Antes vivían en las catacumbas, escondidos, en el subsuelo, en Roma especialmente, y así sucesivamente. Quizás en otro que otro sitio habría una iglesia bien, pero bien lejana del Imperio Romano, porque ahí, no sé, ahí eran perseguidos. Por lo tanto, en las iglesias crearon o hicieron el batisterio, que es el que están viendo ustedes en la fotografía en el extremo derecho. El bautizo consistía en una triple inmersión, o sea que había que sumergir a la persona 3 veces. Pero cuando la gente estaba enferma, que no se podía sumergir en el río, bastaba con que la irrigara, o sea, le rociaban el agua o aspersión, le derramaban el agua y ya quedaba bautizada. La iglesia por eso establece en el catecismo, en el numeral 1239, que el bautismo puede hacerse por inmersión de 3 veces sumergiendo a la persona o por aspersión derramando 3 veces agua sobre la cabeza, que es el método que se utiliza hoy día, si más no me engaña la mente. Hoy en día es muy difícil que lo sumerjan, sino que simplemente hacen aspersiones, derraman 3 veces agua en la cabeza. Cabe señalar también que como en esa época estamos hablando del martirio, porque fue antes del siglo IV, cuando Constantino pues llegó como emperador de Roma y autorizó pues el culto del catolicismo, los que sufrían martirios y no se habían bautizado se consideraban que habían sufrido un bautismo como el de agua, solamente que lo llamaban bautismo de sangre. Eso quiere decir que por morir martirizado ya pertenecían a la iglesia porque habían recibido el bautismo de sangre. Entonces, cualquier martirio era considerado si no se había bautizado dentro de la iglesia. Según señala Rivero, que es un sacerdote historiador, al final de la era de los mártires, que me imagino fue a finales del siglo III, léase ya llegando al año 300 después de Cristo, el cristianismo se vuelve aburguesado. Fíjese que esto ya más que todo viene cuando el Constantino en el Edicto de Milán autoriza que cualquier culto en el Imperio Romano, y entonces el catolicismo, la Iglesia Católica surge de las catacumbas, pues el cristianismo, como ya estaba visible, la iglesia era visible en edificaciones, en culto, empezó a volverse aburguesado las personas en el cristianismo. ¿Por qué? Porque retrasaban el bautismo y solamente lo hacían cuando ya se iban a morir. ¿Por qué?
porque el bautismo borra todo pecado. Entonces llevaban una vida de libertinaje y cuando ya se iban a morir, entonces se hacían bautizar. Eso ocurrió con Constantino. Constantino se bautizó 2 meses antes de que muriera. Así fue la vida de Constantino. Pero llevó su vida, era el jefe del emperador, el rey, y así había mucha gente que decidía pues pecar o llevar esa vida de libertinaje, no vamos a decir pecado, sino una vida de libertinaje, y después cuando ya se iba a morir, entonces quería hacer las paces con Dios. Y eso fue lo que fue pasando, que retrasaban el bautismo. Esto tiene que ver mucho también con la confesión y el sacramento de la convención de la penitencia, porque al principio las penitencias eran públicas, etc. Eso sufrió una serie de cambios hasta llegar a la forma como lo vemos hoy, que lo hicieron, si mal no recuerdo, a partir del segundo milenio, una congregación sacerdotal, que no me acuerdo ahorita quiénes son, fueron los que establecieron el sacramento como lo vemos hoy día o como lo sufrimos hoy, que vas al sacerdote a confesarte, pero en aquella época no era así. Entonces la gente dejaba acumular todo eso para confesarse ya al final de su vida. A este bautismo se le llamó clínico, al bautismo de hacerlo cuando ya ibas a morir. Y muchos cayeron en él, no todos, pero sí muchos, ¿verdad? Especialmente los que no tenían una conciencia clara del mensaje de Cristo, pues llevaban esa vida de libertinaje para después hacerse bautizar y entrar a la iglesia de Cristo y ya acomodarte en los últimos tiempos de tu vida. Y entonces tenemos un ejemplo del por qué muchos cayeron en él, que nos va a sorprender. Aquí tenemos el caso de San Agustín, que San Agustín siendo niño pidió el bautismo y su madre Santa Clemónica, que era la que rezaba para que San Agustín se convirtiera, se lo retrasó. No sabemos por qué, pero esto fue lo que señala el investigador histórico Rivero. Lo mismo pasó con San Basilio y con San Juan Crisóstomo, que son 2 padres de la iglesia. También retrasaron el bautismo. Y el caso más emblemático pues, lo podemos ver también en San Ambrosio, que fue elegido obispo de Milán y él aún no estaba bautizado siendo obispo. Imagínense, no se había bautizado y fue nombrado obispo. Bueno, imagínense cómo era la iglesia en aquella época. San Ambrosio también es de poco después de Constantino, al siglo IV, en la época de San Agustín. Y de hecho, en Milán se celebra el culto ambrosiano, que es un ritual como la misa tridentina, como la misa de Pablo VI, aquí en América. Allá se celebra un rito especial que es el rito ambrosiano, que lo celebraba pues por este santo de la iglesia. Entonces, como pueden ver, había gente conocida y no conocida, pues que se dejaron llevar hasta el final de los tiempos de su vida para hacerse bautizar. Yo me imagino, sabemos que San Agustín llevó una vida de libertinaje hasta que sufrió la conversión y ahí cambió su vida. Y ahí se volvió un padre de la iglesia, uno de los más grandes y de los más prolíficos escritores. Y así me imagino era con San Ambrosio, aunque San Ambrosio, me imagino, para ser obispo es porque ya llevaba una vida dedicada al Señor. Pero ¿por qué no estaba bautizado? Bueno, no lo sabremos y nunca lo vamos a saber. Con el correr de los años, la iglesia necesitó favorecer, bautizar a los hijos pequeños de los cristianos. ¿Ok? Fíjense, necesitó favorecer a raíz de esta burguesía, de este bautizo clínico. Entonces la iglesia necesitó, entonces vamos a bautizar a los niños pequeños. Por lo tanto, se cogió así la práctica de bautizar a los niños y eliminar el abuso de los bautismos clínicos. O sea que la iglesia entonces enseñaba que había que bautizar desde pequeño. Y esto con el fin de eliminar el bautismo clínico, los abusos de la gente. Y a su vez sabemos que en el Concilio de Cartago, de mediados del siglo III, se legisló en contra de los que se oponían a bautizar a los niños, porque según hemos visto, según Ireneo y según Orígenes, eso viene de la era apostólica y como lo vemos en las cartas y lo vamos a ver ahora en otro pasaje. Entonces ya sabemos que desde el principio hubo unos que se opusieron al bautismo de niños y que la iglesia legisló ya en el Concilio de Cartago y otros por gusto, por querer
disfrutar de las mieles de la vida. De acuerdo a lo expresado entonces por Rivero, podemos deducir pues que esto se fue imponiendo en la Iglesia Católica. Comenzar a bautizar a los niños, o mejor dicho, bautizar a todo el mundo desde pequeño. O sea que la Iglesia fue proponiendo, no, vamos a bautizarlo de pequeño. O sea, el grande, por supuesto, si se convertía lo bautizamos, pero porque así ocurre hoy día. Hoy día se bautizan a los niños, pero si hay gente adulta que se convierte y nunca ha sido bautizada, pues viene a la iglesia a bautizarse. Por eso que vemos en la Pascua de Resurrección a adultos bautizándose y haciendo la comunión de una vez, porque hacen todo. Muy bien. Entonces, con el desarrollo, se fue considerando que la persona o el catecúmeno que quería entrar a la iglesia debería tener una preparación. Y por ello, en el concilio de Elvira, a principios del siglo IV, se estableció que debería llamarse un catecumenato. Catecumenato fue el nombre que se le dio a esta preparación que deberían tener todos los candidatos a entrar a la iglesia. Entonces, el catecismo en el numeral 1231 nos dice también que como la iglesia fue promoviendo el bautismo de los niños, pues los niños necesitaban un catecumenado postbautismal. O sea, que cuando estuvieran más grandecito, empezarle a dar una preparación de lo que es la iglesia. Entonces estamos claros, el concilio de Elvira de comienzo del siglo IV estableció el nombre, catecumenato, ¿verdad? De ahí es donde viene, como lo sabemos, los catecúmenos, etcétera, y fue donde se promovió que tenía que haber un periodo de estudio. En este caso, fíjense que en el siglo IV, cuando todavía se bautizaban, era mayormente a los adultos, se estableció en 2 años. Quiere decir que el candidato que quería entrar a la iglesia para ser miembro y llevar al proceso del bautismo necesitaba una preparación de 2 años. Entonces, fíjense que eso me hace pensar que esto que estamos viendo aquí para la comunión tiene que, me imagino, la iglesia lo fue llevando y lo fue fusionando con esto de la comunión. Porque, claro, el bautismo es la puerta de entrada para los demás sacramentos. En este caso, para el siguiente, que es la comunión. En ese periodo de 2 años que la iglesia da para la comunión, me imagino que está en curso esto que o se relaciona o está en comunión con este concilio de Elvira del siglo IV para llevarlos a ese proceso, pues. O sea que de posbautismal, ese catecumenado posbautismal. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. Continuando. Podemos resumir entonces, resumiendo esta parte del introito, de lo que hemos visto para entender un poco lo que significa este tema del bautizo de los niños, que la palabra bautismo viene del latín baptismus y esta del griego bautismo, que significa sumergir, introducir dentro del agua. Que el bautismo fue introducido en la Iglesia Católica por el mismo Jesucristo, no lo inventó nadie, solamente Él lo introdujo, el mismo Cristo, que se perdonan los pecados y recibimos el don del Espíritu Santo, que con la evolución de la Iglesia, este pasó a ser el ceremonial de entrada de la Iglesia y fuimos regenerados como hijos de Dios, lo dice el Catecismo. Y finalmente, Irineo y Orígenes manifiestan que los bautizos de los niños vienen de la era apostólica. En el concilio de Cartago, pues se legisló a los que diferían del bautismo de los niños. Para esos herejes y para esos cismáticos, pues se legisló en ese concilio de que no se podía prohibir el bautismo de niños. La iglesia establece que el bautizo debe ser por 3 veces sumergiendo a la persona, ya sea en el agua, en un estanque, en un manantial o en el mar, o por aspersión, derramar 3 veces agua sobre la cabeza. También la iglesia exige un catecumenado, o propone, ¿verdad? Y lo hace, de hecho, un catecumenado postbautismal. Y finalmente, de acuerdo a lo que dice Rivero, podemos deducir que esta situación se fue imponiendo como norma en la iglesia, el bautismo de los niños, por lo que ya él nos dijo del bautismo clínico, que era el que se hacía cuando ya
iba a finalizar la vida de la persona que se sentía muy enferma y sabía que pronto se iba a ir de este mundo, para entonces dejar de disfrutar de los beneficios de él. Vemos ya, tenemos una visión en el introito, la introducción al tema, y ya tenemos una idea de lo que es el bautismo, de qué fue lo que pasó con el bautismo de los niños, y tenemos toda una concreción, ¿verdad?, del tema. O sea que ya estamos claros, y esto nos va a permitir entonces ahora entender la objeción protestante y entender lo que el católico va a dar. Vamos ahora entonces a ver el protestante, el cismático, el hereje, cuando te viene y te dice que no puedes bautizar a un niño. Ya tú tienes un aprendizaje, que fue lo que vimos antes. Ahora vamos a ver. En 1527, los anabatistas, de los cuales les hablé la semana pasada, creo también, que eran aquellos que fueron todos execrados, porque prácticamente los lincharon a todos, porque eran guerrilleros. En la confesión de Scherheim, en 1527, fueron los primeritos, después, por supuesto, ya de haber transcurrido la Edad Media. La Edad Media se entiende que es un periodo entre el año 500 después de Cristo y el año 1500, aproximadamente. Ese periodo entre el 500 y el 1500 se considera como la Edad Media. Entonces, a partir de 1500, cuando la Reforma Protestante, los anabatistas pues propusieron que solamente se deberían de bautizar a los adultos. Vamos a ver qué hicieron ellos. Ellos dijeron esto, que ven en pantalla. Observar respecto al bautismo, pero lo que está en letra roja es lo que me interesa a mí, porque ellos dicen, en esto queda excluido todo bautismo infantil. Están siendo claros, en el punto número 1 de esa confesión, vamos a decir, confesión es un decreto, una proclama que ellos hicieron como grupo, donde en el número 1 dicen que queda excluido el bautismo infantil, porque eso es una abominación del Papa. Recuerden que, como la iglesia en esa época tenía una baja moralidad, entonces pues todos los ataques iban contra el Papa, porque el Papa era como un rey, y por eso que llamaban a los católicos los papistas, así nos decían a nosotros. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que el bautismo no debe ser para los niños, porque ellos dicen que están instruidos en el arrepentimiento y el cambio de vida, y me imagino un niño no se arrepiente de los pecados ni entiende lo que es cambiar de vida. Por lo tanto, ellos suponen que es una abominación de la Iglesia Católica. Posteriormente lo siguieron secundones los bautistas en la Confesión de Londres de 1644. Hoy día, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos bautistas. Por eso que esas iglesias, y se llaman así, porque vuelven a bautizar a la gente, a esos católicos que no saben nada, que no estudiaron, que no se prepararon, que no conocen bien la fe, van a esa iglesia y por supuesto el pastor los va a hacer bautizar. Porque eso tiene una connotación psicológica, el hecho de que te metan en una piscina, porque muchos lo hacen así, en una piscina, en un sitio te sumergen, o en una piscina portátil, lo que sea, te sumergen y te bautizan, entonces tú mentalmente te adoctrinan ya con ese hecho que no lo viviste en la Iglesia Católica, porque te bautizaron desde pequeño, te echaron el agua encima porque no te sumergieron en una piscina, y por supuesto ya no tienes que volverte a bautizar más porque la Iglesia dice que solamente vale un solo bautismo. La Iglesia inclusive dice que si tú eres bautista de nacimiento y te bautizan en esa iglesia o eres testigo de Jehová y te bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, difícilmente los testigos de Jehová lo bautizan porque no creen en la Trinidad. Pero sí los que creen en la Trinidad, vamos a decir los pentecostales y los evangélicos y muchas iglesias históricas, si te bautizan, cuando vienen a la Iglesia Católica, no tienen necesidad de volverte a bautizar. ¿Por qué? Porque ya te bautizaron. La iglesia dice un solo bautizo y nada más. Así se ha hecho, como vimos ahorita, por el obispo, sacerdote, diácono o un laico, un lego. El que te haya hecho el bautizo, si te bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, eso vale. Así lo reconoce la iglesia y así lo establece. Por lo tanto, aquí hay muchos bautistas que siguen volviendo a bautizar a los católicos, y los católicos o católicos de palabra se vuelven a bautizar. Anabatistas no, porque recuerden que yo les dije que los anabatistas los execraron a todos porque eran guerrilleros, prácticamente los eliminaron a todos.
quedaron unos pocos y vino menos Simón, que era un sacerdote católico, y los volvió a reagrupar. Y él puso sus ideas. Recuerde que menos Simón era aquel sacerdote que le gustaba echarse echar cartas, beber, fumar y jugar, pues. Jugar las cartas, jugar todo. Era un jugador empedernido. Pero cuando vio esa gente que estaban sin cabeza, sin pastor, les dio cosas y entonces asumió él la dirección de los anabatistas, que comenzaron entonces, se cambiaron a lo que conocemos hoy como los menonitas, que son los Amish y todos esos menonitas, lo que vemos aquí, que yo les dije que están aquí en Estados Unidos al norte, que viven como si vivieran en el siglo XVI, hoy día sin televisor, sin carros, sin muchas cosas, pues esos son los anabatistas. Pero aquí mayormente hay es bautista. Continuamos. Los fundamentos bíblicos de los amigos anabatistas, amigos entre comillas, ¿no?, de la época fueron Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 37 y 38. 37 y siguiente, si no se acuerdan la S. El cual dice, ¿verdad?, que al oír esto dijeron con el corazón compugnado a Pedro: ¿qué hacemos, hermanos? Y Pedro les dijo: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para recibir el perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo. ¿Qué podemos comentar? Que Pedro dice: conviértanse primero para bautizarse. Conviértase, o sea, conviértase significa creer en Cristo y será salvo, hablando como hablan los herejes y los simáticos. Cree en Cristo y bautízate. ¿Bautízate para qué? Para que entre a la iglesia. Pero ajá, y la enseñanza, la doctrina, eso viene después. Y eso es lo que vemos aquí en Hechos de los Apóstoles, que le dice: convertíos y que se hagan bautizar. No dice convertíos, estudiá y después te bautizas. No, no dice eso. Dice convertíos y que se hagan bautizar. ¿Para qué? Para que reciban el perdón de los pecados y reciban el Espíritu Santo. Porque con eso es que se van a santificar y con eso van a entender la doctrina de la iglesia. Ok. Otro, pero claro, fíjense algo. Estamos hablando de la cita que utilizan los protestantes, que dice, para efectos de ello, regreso, que deben convertirse para bautizarse. Entonces, el protestante, cuando te alega esta cita, te está diciendo, aquí no dice nada de niños, aquí le está diciendo a la gente, pues, que se bautice, que cree que se conviertan y después se bautice. Y un niño no le va a decir que se convierta, porque no va a entender. Conviértete. Eso ellos se refieren aquí que se está hablando a los adultos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 36 al 38 y subsiguiente, dice que cuando estaba Felipe con el eunuco, le dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces bajaron del carro y Felipe y el eunuco y los bautizó. O sea, aquí estamos hablando pues de que el tipo, el eunuco, le dice: aquí hay agua, porque él le venía hablando en el camino. ¿Y qué le dijo? Aquí hay agua, ¿qué impide que tú me bautices? Y Felipe lo bautizó. Entonces los comentarios que son que Felipe se bautiza porque bautiza al eunuco por la voluntad de él. El eunuco fue el que le dijo: bautízame. El niño no te va a decir: bautízame, papá, bautizame, no te va a decir eso. Por eso, entonces, eso es lo que significa es esta cita para el hereje o el cismático, en este caso para los anabatistas. Otra cita que ellos pusieron o propusieron o se basaron para esa proclama de la confesión de Schleiermacher de 1527 fue Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 8, donde dice que el jefe de la sinagoga y todos los de su casa, ¿verdad?, y muchos corintios que oyeron a Pablo creyeron y recibieron el bautismo. Entonces aquí no está hablando de niños, aquí está hablando que el jefe de la sinagoga creyó y todos los de su casa. Aquí los de su casa podemos hablar, esto es una cita de doble filo, porque nosotros podemos utilizarla cuando hablamos del jefe de la sinagoga y los de su casa pueden ser el abuelo, el papá,
los hermanos, las hermanas y los hijos, sobrinos, etcétera. Porque la gente en esa época era mentalidad trivial, tribus, y vivían todos en comunidad. Entonces, muchos corintios, porque esto Pablo en Corintios, pues creyeron y recibieron el bautismo. Que comentaron que todos creyeron y se bautizaron por voluntad propia. Voluntad propia, eso es lo que te está diciendo el bautista o te está diciendo el menonita, si lo llegas a ver algún día por ahí, porque eso están encerrados allá en el campo. Pero sí, bautistas hay muchos en Estados Unidos, especialmente porque están divididos iglesias de bautistas del norte e iglesias bautistas del sur. En la historia reciente, con respecto a lo que es el bautismo, los protestantes dicen, ¿verdad?, que en el caso de los adultos utilizan a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37 y siguiente, que ya vimos, la continúan alegando. La cita que utilizaron los bautistas en 1527 la siguen utilizando hoy día, la que vimos hace rato. Tener un espíritu de arrepentimiento por los pecados cometidos. O sea que Pedro les dijo, hey, conviértanse. Entonces, tener un espíritu de arrepentimiento. Tener espíritu de arrepentimiento. No, un niño, repito, no tiene un espíritu de arrepentimiento. Entonces, ¿cómo vas a aceptar un bautismo de niño? Tengo que hablar en función del protestante, como si fuera el abogado del diablo. Y también utilizan a Marcos, capítulo 16, versículo 16, que dice, el que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea se condenará. Entonces, el que crea, como el niño no sabe, él no, ¿qué va a creer? ¿Qué va a pasar? Que tiene que estar ya adulto. Se debe primero creer en Cristo y por la fe bautizarse. El que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea se condenará. Entonces se debe creer en Cristo y por fe bautizarse. Y el niño no va a creer en Cristo porque no lo conoce. Otra cita que utilizan es el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 14, el cual dice, Jesús, deja que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de estos es el reino de Dios. Entonces, como dice el comentario, para bautizarnos debemos estar conscientes de lo que estamos haciendo. En la Iglesia Católica bautizan a los niños que no tienen conciencia del acto en sí. Además, el niño nace sin pecado porque de ellos es el reino de Dios. Entonces, fíjense la cita de Marco. De ellos es el reino de Dios. Si es del reino de Dios, entonces ellos no tienen pecado porque son niños. Entonces, como no tienen pecado porque de ellos es el reino de Dios, ¿para qué lo vas a bautizar? Si él nace sin pecado y de él es el reino de Dios, entonces, ¿para qué lo vas a bautizar pequeño? Espera que esté grande, que tenga conciencia, que comience a pecar y que se crea en Cristo, se arrepienta, que sea salvo. ¿Ok? Estamos claros, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sin embargo, fíjense que en la viña del Señor hay de todo. Hay algunos protestantes que son más radicales, porque ustedes saben, cada uno se tiene que diferenciar del otro para que consigan adeptos. Eso es lo que ocurre. Por eso tenemos más de 20.000 sectas protestantes, creo 30.000 o 40.000, no sé cuántas ya, que existen, y cada una tiene su propio sello, vamos a decir así, la propia personalidad, buscando con ello captar adeptos, porque si no todos van a decir lo mismo y tú no te vas a ir para la iglesia de ellos. Entonces, hay algunos protestantes que te dicen, esos bautistas te van a bautizar en una piscina que tienen allá en el salón de ellos, ahí en el piso. Nosotros no, nosotros te bautizamos en un espacio natural, nosotros vamos para el río, para el manantial en tal parte, en Acoe, por allá, ¿verdad? En Leila. Y allá te bautizamos, si no vamos para el mar y te bautizamos. ¿Por qué? Porque tiene que ser en un espacio natural. Y tú dices, católico por supuesto ignorante, sí es verdad, una piscina allá en el edificio y me van a sumergir en el agua. No, hombre, es verdad, tiene razón. Cristo se bautizó en un río, así que nosotros también vamos a bautizarnos allá donde nos va a llevar. Vámonos contigo, pastor. Y eso es lo que ocurre. Y utilizan Marcos capítulo 1, versículo 9, que dice, y sucedió que por aquellos días vino Jesús y se bautizó en el Jordán. Aquí está la prueba.
Jesús se bautizó por Juan en el río Jordán, en un espacio natural. Entonces, nosotros tenemos que bautizarnos en un espacio natural. ¿Ok? Entonces, es por voluntad propia. Vente conmigo, que yo aquí tengo la verdadera iglesia, porque yo bautizo en un espacio natural, no bautizo en un edificio. Y te vas con él. Otra cita que utilizan es Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 38. Y dice, con el caso de Felipe, y mandó detener el carro, bajaron ambos al agua, y Felipe el eunuco y lo bautizó. No me vas a decir que había una piscina ahí donde iba Felipe con el eunuco, ¿no? El egipcio, y había una piscina o una iglesia y ahí había un baptisterio y entonces aprovechó para bautizarlo. No, señor, había que probablemente un efluente, un manantial o un río, o andaban cerca del mar. El asunto fue que Felipe y el eunuco y lo bautizó. ¿Y dónde lo bautizó? En un espacio natural. Entonces aquí tienen otra prueba de esas sectas radicales que te dicen que hay que bautizarse en un espacio natural. Entonces estamos claros, ¿verdad? Unos que tienes que volverte a bautizar y otros que no, tiene que ser en un espacio natural porque así es como Cristo lo hizo Felipe con el eunuco. Entonces, ¿qué podemos resumir de la objeción protestante o de lo que ellos alegan? Bueno, tan sencillo como podemos englobar que el bautismo de los niños para los hermanos protestantes o los hermanos separados, herejes o cismáticos, depende cómo lo quieran llamar, primero que se debe creer en Jesucristo. Nosotros también debemos creer en Jesucristo o creemos en Jesucristo. Segundo, tener la voluntad de bautizarse. No ocurre así con los niños, ya lo sabemos. Y tener un espíritu de arrepentimientos. El niño, pues se supone, y si es un niño de meses recién nacido o pequeño, pues, ¿qué pecado puede tener? Normalmente el niño comienza a pecar cuando tiene conciencia de las cosas. Y eso se obtiene ya como a los 4 años, más o menos, que empieza a tener conciencia de los actos que hace. Más o menos en ese término, 4 años. Antes el niño no tiene conciencia, no tiene, o sea, capacidad de recordar cosas. Comienzas a recordar, fíjate tú, cuando tú analizas tu vida y empiezas a tratar de pensar qué es lo más remoto en el tiempo que te acuerdes de niño. Y vas a ver que vas a llegar como a los 4 o 5 años, máximo a los 4, quizá para las hembras. El varón que se tarda más en desarrollar pensará desde los 5. Yo particularmente recuerdo que mi abuela, la mamá de mi papá, murió en el año 1960. En esa época yo tenía 5 años de edad. Y entonces yo recuerdo en una época con ella que ella abrió una lata de un jugo. En esa época venían de esos del monte en jugo. Lo abrió, no tenían la apertura de hoy día, sino que tenías que buscar un abrelata y tenía hongos. Y esa imagen me quedó grabada a mí para toda la vida. Y es lo único que me acuerdo de ella. Y eso tenía yo más o menos 5 años de edad. Entonces, pero tú no tienes conciencia, pequeño, por lo tanto, o sea, no tienes pecado. Eso es lo que alegan ellos. Entonces estamos claros, se debe creer en Cristo, tener la voluntad de bautizarse y tener un espíritu de arrepentimiento por los pecados. En eso podemos resumir la objeción protestante cuando ellos dicen que el bautismo de los niños no es bíblico. Pasamos entonces a la tercera parte, que es la respuesta del católico. ¿Qué le vamos a responder al hereje o al cismático? Comenzamos entonces de acuerdo pues con la cita que pone la doctrina de la Iglesia Católica con respecto al bautismo a Mateos 28, versículo 18 y siguiente. En él dice, Jesús, ya lo vimos hace rato, ¿verdad? Jesús se acercó y les dijo, por cuando Jesús fue el que mandó a que bautizara, hacer discípulos y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos claros, por mandato de Jesús hay que bautizar. Número 1, por mandato de Jesús sabemos que tenemos que bautizar para hacer los discípulos de Cristo. Esto quiere decir entonces pues que primero se deben hacer que crean, bautizarlos y después darle a conocer la doctrina en profundidad. ¿Estamos claros? Discípulo, lo bautizamos
y le damos a conocer la doctrina. Fíjese que implícitamente el hecho de bautizarse y después de dar a conocer la doctrina es lo que se hace con los niños. Pero vamos a seguir. Veamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 15. Dice, cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y quedaos en mi casa. Y nos obligó a ir. Ya les voy a decir de qué trata esto. Fíjese, aquí estamos hablando pues, de Lidia en Macedonia. Entonces, pero lo importante de la cita, sin mirar el comentario, es que cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, ella suplicó, si juzgáis que soy fiel, fíjese, se acaba de bautizar, y le está diciendo, en este caso a Pablo, ya vamos a ver, que si soy fiel al Señor y se acaba de bautizar, y ya está ahí diciendo, si yo soy fiel, si juzgáis que es así, venía a mi casa, y nos obligó a ir. Vamos a ver, esta mujer se llama Lidia, en Filipo de Macedonia. Escuchó la buena nueva por Pablo y junto a su familia recibieron de una vez el bautismo. O sea, Pablo les predicó y ella que estaba con su familia recibieron el bautismo. Pero, ¿sabe? Siguiendo las instrucciones de Mateo 28, 18 y siguiente de Cristo que dice, id, haced discípulos y bautizadlos. Entonces, Pablo les predica, los hace discípulos y los bautiza de una vez. Probablemente, fíjense, es de suponer que había niños pequeños en esa familia, porque estaban en un sitio donde los judíos iban a orar, digamos en un río por ahí, iban a orar. Y por supuesto, si iba el judío, se iba con la familia, no se iba el judío solo y dejaba a la mujer con los muchachos en la calle, no, porque esa no es la cultura de ellos. Ellos van todos en conjunto. Y además, el que redactó el libro de los Hechos de los Apóstoles, entre comillas, Lucas, no discriminó en edades. No dijo, bautizaron a todos los adultos y los niños los dejaron por fuera. No, eso no lo dice el texto. El texto es muy claro, dice, los de su casa, o sea, todos recibieron el bautismo. Número 1. Sigamos con Hechos, capítulo 16, versículo 33. Dice, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Imagínense, aquí estamos hablando que Pablo estaba en la cárcel, producto de que le había quitado el espíritu a una mujer adivina. El demonio, pues era que hacía que la mujer adivinara. Como le expulsó el demonio, entonces vamos a decir, los prosenetas de la mujer, entre comillas, pues, se quejaron a las autoridades y pusieron a Pablo en la cárcel. Pero llegó un terremoto, se abrieron unas cadenas y quedaron todos liberados. Pero si se iban, según la ley romana, probablemente el carcelero iba a ser ejecutado. ¿Qué pasó? Que ellos le dijeron, no nos vamos a ir porque, caramba, te van a ejecutar. Sin embargo, el carcelero que hizo, los liberó, ¿verdad? Les lavó las heridas y se hizo bautizar, porque me imagino que en ese interín, Pablo, que era muy elocuente, le predicó de una vez al carcelero. O sea, no perdía oportunidad. El que se le pasara por el frente, él le predicaba. Y le predicó al carcelero. Entonces, vamos a comentar. Estando Pablo, entonces fue encarcelado porque liberó a un demonio de una adivinadora. Estando en la cárcel, hubo un fuerte temblor, le liberó las cadenas. El carcelero intentó suicidarse, pero Pablo lo detuvo. Entonces, el carcelero, por la palabra de Pablo, se hizo creyente y inmediatamente se bautizó él junto a su familia, lo cual implica que podía haber niños, porque el redactor Lucas en los Hechos nos dice que a los niños se excluían. Entonces, el redactor no hizo discriminación. Por lo tanto, desde los mismos inicios se bautizaban familias enteras, ancianos, adultos, jóvenes y niños. Como les dije en el introito, Ireneo y Orígenes, ¿verdad? Dicen que ya se bautizaban niños desde la era apostólica y ellos dos vivieron cerquita de la era apostólica, a unos 80 años uno y quizás el otro 100. Nosotros estamos a casi 2000, imagínense ustedes.
¿Por qué es importante y necesario el bautismo del niño? Nos podemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué se deben bautizar al niño pequeño? Entonces, eso es lo que le tenemos que decir al hermano protestante. Amigo, ¿por qué debemos bautizar al niño pequeño? Busquemos Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 5 al 6, 5 y siguiente. Dice Jesús, el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hay que bautizarse para poder entrar en el reino de Dios. Es una condición que Cristo puso y está reflejada en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6. Por lo tanto, el bautismo es el que permite entrar en el reino de Dios. Y me imagino que tú como creyente quieres ir al reino de Dios, no quieres ir al infierno. Como todos los hombres tenemos derecho al reino de Dios porque es para todo. Cristo no se sacrificó por los judíos ni por los gentiles de aquella época de cultura helenística. Él se sacrificó por los hindúes, los chinos, los indios del Pacífico, los esquimales en el Polo Norte y todo el género humano. Por él se sacrificó. Para todos es el reino de Dios. Es por ello que la Iglesia Católica no discrimina por la edad del individuo a recibir esta gracia, porque si tú te bautizas solamente de adulto, estás discriminando a los pequeños. Porque si el pequeño muere y no está bautizado, no puede entrar en el reino de Dios, porque no lo bautizaste. Allí es donde tendríamos que esperar la misericordia de Dios y de lo que por mucho tiempo en teología se llamó que se fueron al limbo. Pero la Iglesia Católica hoy no habla de limbo. La Iglesia Católica dice que la misericordia de Dios es la que tenemos que confiar y que es el que dispone. Y eso no lo sabemos nosotros aquí, solamente lo sabe el Señor. Sobre esos niños que mueren no bautizados, que son muchísimos en la India, en China y en todo lo que es el mundo asiático y en el Islam y bueno, en todo lo que no sea del mundo católico. Marcos capítulo 1, versículo 8 y versículo 10 dice, Jesús, yo os he bautizado, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. En cuanto salió del agua, esta es la palabra de Juan el Bautista. Cuando salió del agua, vio que el Espíritu se formó en forma de paloma. Esa simbología de que el Espíritu se posó sobre él en forma de paloma es una simbología de que recibimos, Cristo recibió el Espíritu Santo y así nosotros lo recibimos. Que no será en forma de paloma como lo vio Juan, sino es una manera simbólica de mostrar que cuando nos bautizan, entonces recibimos ese Espíritu de Dios. Viene a nosotros. Marcos 1, 8 y 10 refleja de que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros en el bautismo. Entonces, comentario. El Espíritu Santo bajó de los cielos a bautizar a Jesús. Y Jesús manda a bautizar en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, significa que todos recibimos el bautismo. En el bautismo quise decir el Espíritu Santo. Cristo recibió el Espíritu Santo en el bautismo que le hizo Juan. Y en Mateo 10, 28, 18 y siguiente, ordena que se bauticen en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Para que nosotros recibamos el Espíritu Santo en ese bautismo. Por lo tanto, el Espíritu Santo lo recibimos del momento que nos bautizan y es el que nos va a ayudar a santificar con sus dones. Otra cita que podemos analizar es Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 3 y siguiente. Esto habla cuando estaban reunidos en Pentecostés y el Espíritu Santo vieron unas lenguas de fuego y unos zumbidos y se posó sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en lengua. Eso de hablar en lengua es un carisma, no es un don, es un carisma. Carisma que da el Espíritu Santo en la iglesia dependiendo de cómo Él quiera dárselo. Porque nadie puede decir yo soy portador de este carisma, porque eso es el Señor el que lo establece. Nadie puede decir yo hablo en lenguas, porque es el Espíritu Santo el que hace que hables en lengua. Si el Espíritu Santo no quiere que hables en lengua ese día, no hablas en lengua. Así de tajante. Entonces, cuando tú oigas
Alguien decir, yo tengo el don de sanación, yo tengo el don de servicio, yo tengo el don de esto, no le creas, no le creas porque ese no sabe lo que está diciendo. Es el Espíritu Santo el que da el don y lo reparte como quiere. Ahora, tú lo que sí puedes decir es, el Espíritu Santo frecuentemente me da el don de hablar en lengua, me da el don de enseñanza, me da el don de sanación. A veces me lo da, o con más frecuencia me lo ha dado que otros. Pero no puedes decir yo lo cargo, porque lo vas a hacer y no te lo dan por la soberbia y la vanidad. Y quedas en mal ante la persona. Entonces se aparecieron el Espíritu Santo, hablaron en lengua. ¿Qué significa esto? Que el texto proclama que en la iglesia de Cristo está presente el Espíritu Santo. ¿Okay? Está presente. ¿Por qué? Porque lo demuestra Hechos 2, capítulo 3 y siguiente, que es el día de Pentecostés, que es como decir el nacimiento oficial de la iglesia. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia reunida en comunidad. Finalmente, debemos cerrar este segmento diciendo que los carismas no son iguales a los dones. A pesar de que en el Nuevo Testamento se llaman dones, realmente teológicamente hablando se llaman gracias gratis dadas, o como lo conocemos nosotros con el nombre de carismas, que sirven para la edificación de la iglesia, pero no para la persona como crecimiento interno. El Señor los utiliza para beneficio de terceros, no de la propia persona. Así que quede claro para que sepamos y diferenciemos cuando nosotros observemos este don o este carisma dentro de la iglesia. Continuando con la respuesta del católico, vamos a ver Hechos capítulo 10, versículo 47 y siguiente. ¿Acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. El libro de los Hechos está hablando de Pedro, que estaba en Cesarea, en la casa de Cornelio, y observa que Cornelio, quien previamente había invitado a parientes y amigos a su casa, con la eventualidad de la visita de Pedro, pues observa Pedro que el Espíritu Santo bajó sobre todos, son personas paganas, pues no eran cristianos, ni eran de los 12, ni eran discípulos de Cristo, pero observa que el Espíritu Santo se posesionó. Como consecuencia de esto, viendo que el Espíritu Santo bajó sobre todos, Pedro enseguida mandó a que todos fueran bautizados. Y por supuesto, ya que había una concurrencia numerosa en la casa de Cornelio, seguramente habían niños también. En consecuencia, todos los presentes fueron bautizados. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el bautismo es el requisito de ingreso a la Iglesia de Cristo. Continuando con la respuesta del católico, veamos ahora Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 19. En ella nos habla, como pueden observar, que todos fuimos constituidos pecadores a consecuencia de la desobediencia de un solo hombre, en este caso de Adán. Adán peca e introduce el pecado al mundo. En consecuencia, todos nacemos con la culpa del pecado original. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 51, versículo 7. En las Biblias hebreas, la Biblia protestante sería el Salmo 50. En la Biblia Septuaginta o la Biblia de nosotros los católicos, la Vulgata, todas las demás, el Salmo 51. Dice, pecador me concibió mi madre. Por naturaleza, todos los hombres nacemos pecadores. Continuando, veamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. ¿Qué podemos comentar? En primer lugar, esta cita trata
nuevamente del carcelero de Pablo allá en Filipo de Macedonia. Recuerden que estaban presos y que hubo un terremoto, un temblor, y las cadenas se soltaron y todos quedaron libres. Y entonces Pablo, para evitar que el carcelero se suicidara por la ley romana, lo evangelizó, le dio a conocer a Cristo Jesús. Por eso le dijo: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Entonces, para un jefe de familia en la cultura de la época, creer en alguien involucraba o implicaba que todos los demás en su casa iban a creer, iban a tener la misma creencia. Por eso Pablo le dice que te salvarás tú y los de tu casa, porque como jefe de familia y él al creer en Cristo, pues todos los de su casa, la esposa, los hijos, familiares, como eran en forma de tribu, había muchos parientes en la familia o en la comunidad donde ellos residían, pues todos iban a salvarse porque todos iban a creer en Cristo por la creencia del jefe de la familia. Podemos entonces resumir la respuesta del católico una vez analizada todas estas citas que hemos expuesto. Primero, se debe bautizar primero para después dar a conocer la doctrina. Los redactores de la Biblia no discriminaron en cuanto a edad para recibir el bautismo. Así lo dejan saber las Sagradas Escrituras. Desde los inicios se bautizaban a familias enteras que podían estar compuestas, como lógicamente podemos pensar, en ancianos, adultos, jóvenes y niños. Podemos resumir el bautismo en que, número uno, nos permite entrar en el reino de Dios. Así lo estableció Jesucristo, con esa finalidad, entrar, que podamos tener la capacidad de entrar en su reino. Número dos, podemos recibir el Espíritu Santo, porque es su iglesia, y el Espíritu Santo nos va a ayudar a santificar en esta vida. Número tres, es el requisito para entrar a la iglesia de Cristo, establecido por el mismo Cristo. O sea, hay que bautizarse obligatoriamente. Número cuatro, nacemos con la culpa del pecado original. Y eso fue lo que nos dejó a las Escrituras, pues, para que entendamos lo que significa el bautismo como la puerta de entrada a la iglesia de Cristo. Pasamos ahora a la sección cuarta y parte final de este trabajo, que son las conclusiones del bautismo en los niños. Resumiendo entonces las conclusiones de este trabajo, en primer lugar, sabemos que por el pecado original nacemos todos pecadores. Número 2. Con el bautismo queda perdonado el pecado original, ya que como nacemos pecadores, pues el bautismo nos permite borrar ese pecado. Número 3. Recibimos el don del Espíritu Santo. Número 4. Entramos a la iglesia de Cristo. Número 5. Pasamos a ser hijos de Dios. Número 6. Creer que el bautismo en niño no es bíblico es falso, como lo ha demostrado este estudio y como ustedes han podido constatar a lo largo del mismo. El bautismo en las Escrituras no especifica distinción de edades. Y si hubiera sido exclusivo para adultos, la Biblia lo hubiera señalado. Todos los hombres tienen derecho a la salvación, por lo que seguir la enseñanza de algunas sectas protestantes conllevaría una discriminación que no está sustentada en las Sagradas Escrituras, y por eso la Iglesia Católica bautiza a los niños. Con esto hemos terminado el presente tema. ¿El bautismo de los niños no es bíblico? Pues hemos demostrado que sí lo es, y así quedó constatado y así lo entendió la Iglesia cristiana desde sus inicios.
Le agradecemos la atención prestada. Muchas gracias y los esperamos en otro tema del Ministerio de la Divina Misericordia. Que Dios los bendiga siempre. Hasta luego.